Luis Fernando Díaz está en dudas para el duelo frente al todopoderoso Real Madrid en la Champions League. Una noticia que sacudió al mundo del Bayern Múnich y a todos los hinchas colombianos llegó este lunes 23 de marzo desde los entrenamientos del club bávaro en Saarbrücker Straße. Vincent Kompany confirmó en la rueda de prensa previa a la jornada de la Bundesliga que Luis Díaz está siendo evaluado médicamente por una molestia muscular que surgió durante los entrenamientos de la semana anterior y que lo tiene en duda para el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al todopoderoso Real Madrid, programado para el próximo 7 de abril en el estadio Allianz Arena. Kompany no quiso entregar detalles sobre la naturaleza exacta de esa lesión, siguiendo el protocolo habitual del club bávaro de no revelar información médica detallada de todos sus jugadores, pero sus palabras al ser consultado por el estado de salud del colombiano fueron lo suficientemente preocupantes. Estamos evaluando el día a día, esperamos que todo salga bien, pero no puedo confirmar su disponibilidad para los cuartos. Había declarado el técnico Vincent Kompany, lanzando un mensaje de alarma y preocupación en el entorno del Bayern Múnich sobre una posible ausencia de Luis Díaz frente al partido más importante del año. Y también para los partidos amistosos que tendrá la selección Colombia frente a la selección de Croacia y la selección de Francia por fecha FIFA. El contexto de la posible lesión de Luis Fernando Díaz Marulanda agrega una capa de complejidad a una situación que ya tenía suficiente densidad. El colombiano cumplió la suspensión en el partido de vuelta ante el Atalanta el miércoles 18 y estuvo en la tribuna mientras sus compañeros sellaban la clasificación a los cuartos de final. El recurso que el Bayern presentó ante la DFB fue eliminar la tarjeta roja del partido frente al Leverkusen y que fue resuelto parcialmente. La suspensión para la Bundesliga fue levantada, lo que significa que Luis Díaz puede jugar en la Liga de Alemania, pero la DFB mantuvo el registro de la tarjeta en el historial del jugador, lo que no tiene efecto inmediato sobre la UEFA Champions League, dado que la expulsión ocurrió en un partido de liga y no en el torneo europeo. Sin embargo, la nueva molestia muscular que surgió esta semana en el jugador colombiano termina siendo una amenaza diferente y más directa. Si los médicos del Bayern Múnich no la resuelven antes del próximo 7 de abril, Luis Fernando Díaz podría perderse el partido más importante de la historia en su carrera, en lo que lleva con el Bayern Múnich, cuando más tiene que salir a demostrar que está para cosas grandes. La presencia o ausencia de Luis Fernando Díaz en el partido de ida de los cuartos frente al Real Madrid tiene implicaciones tácticas que el propio Kompany ha reconocido en varias oportunidades. El colombiano es el jugador más vertical del equipo en ataque, el que más desequilibra por la banda izquierda con su velocidad y su capacidad de crear situaciones en el 1 contra 1, y el que con mayor frecuencia genera los espacios para que Harry Kane o los demás delanteros aprovechen para llegar a gol. Sin Luis Fernando Díaz, el Bayern Múnich tendría que reconvertir el esquema ofensivo y depender más de la creatividad de Michael Olise o de la presencia de un jugador como Sané por la banda. Jugadores de gran calidad, pero con un perfil de juego diferente al del talento colombiano. En el Bayern Real Madrid de los cuartos de final, donde el equipo necesitará sus mejores armas, la ausencia de un talento como el de Luis Fernando Díaz sería un golpe bastante duro que el club alemán podría sufrir antes del inicio de este partido. Desde Colombia, donde Luis Díaz ya fue convocado para los partidos amistosos frente a la selección de Croacia y la selección de Francia, pero cuya participación ahora empieza a generar muchas dudas adicionales, dado que la molestia muscular surgió en la semana de la ventana FIFA. La Federación Colombiana de Fútbol consultó al Bayern Múnich sobre el estado físico del jugador colombiano. El cuadro médico de la selección tiene instrucciones de no arriesgar el talento de Luis Díaz en 2 partidos amistosos si la evaluación del Bayern Múnich indica que necesita reposo.
Néstor Lorenzo, que valora enormemente tener a Luis Fernando Díaz disponible para estos amistosos de preparación mundialista, tendrá que tomar la decisión definitiva en las próximas 48 horas. Si el Bayern Múnich recomienda que el talento no juegue, la selección lo enviará de vuelta hacia Múnich para que continúe con su tratamiento y le dará sus minutos en los amistosos a otros jugadores de la convocatoria de la Selección Colombia. O sea que probablemente el talento de La Guajira no podría estar disputando los 2 partidos amistosos frente a las selecciones europeas. Hay que tener en cuenta que son partidos amistosos y de preparación, así que no vale la pena arriesgar al único y al mejor jugador colombiano de los últimos tiempos, solamente por ganar algún amistoso. El Real Madrid, que conoce muy bien la situación de Luis Díaz por las noticias publicadas en los medios alemanes, va a monitorear con atención la evolución del talento de La Guajira en las próximas 2 semanas. El Bayern Múnich sin Luis Díaz es un rival más manejable para la defensa del Real Madrid. Con Luis Díaz en plenitud, es una amenaza constante que el equipo de Arbeloa tendrá que neutralizar con los recursos específicos. Los analistas tácticos alemanes que analizaron el sorteo de los cuartos de final señalaron que el Real Madrid teme especialmente por Luis Fernando Díaz en la banda izquierda, dado que el lateral derecho madridista Dani Carvajal, que regresa de su primera gran lesión muscular del año, no está todavía al 100% de su capacidad y podría ser el flanco débil en el que el colombiano podría explotar todo su talento y gran velocidad, destruyendo la defensa del Madrid. Si Luis Díaz llega el 7 de abril en buenas condiciones, el Bayern Real Madrid en el Allianz Arena tendrá en el talento colombiano a uno de los protagonistas más emocionantes de esta jornada. El calendario del Bayern Múnich para las próximas 2 semanas tiene 2 partidos de Bundesliga antes de los cuartos de final. El sábado 28 de marzo frente al Eintracht Frankfurt y el sábado 4 de abril frente al Werder Bremen. En ambos, Kompany tomará la decisión sobre Luis Fernando Díaz en función de cómo evolucione la molestia muscular. Todo depende de cómo vaya evolucionando en los próximos días y si podrá o no participar con la Selección Colombia para los partidos amistosos, o si por el contrario tendrá que regresar a Múnich para volverse a meter a la disciplina del Bayern Múnich. ¿Qué opinan ustedes del informe que salió sobre una lesión muscular que tiene muy preocupado al técnico Vincent Kompany sobre el estado de Luis Fernando Díaz de cara al partidazo frente al todopoderoso Real Madrid de España? ¿Creen ustedes que Luis Díaz podrá disputar estos partidos amistosos con Colombia? ¿O se los perderá como por precaución, para que se prepare de la mejor forma de cara al partido de los cuartos de final en la Champions League? Dejen su opinión en la caja de comentarios.